Muy buenos días, bienvenidos al seminario institucional del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios Avanzados de Alta Tecnología. En el día de hoy tenemos el honor de tener a la doctora Dinora Bernal. Gracias por aceptar la invitación de participar en nuestro seminario institucional. La doctora Dinora es profesora de la Universidad de Panamá. Ella es egresada de la Facultad de Enfermería y tiene un doctorado en biomedicina. Bienvenida. Los micrófonos son suyos, doctora. Estamos grabando la presentación para que tenga un público más amplio y podamos contribuir a la ciencia y el avance del país. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. De verdad que buenos días y ante todo pido disculpas porque sé que era las 11, pero bueno, había una reunión de estas de última hora por los eventos que se están dando en la Asociación de Enfermeras. Pertenezco a eso y tenía que estar. Agradezco pues al profesor Goodrich por haberme invitado y a ustedes por aceptarme. La verdad que lo que le voy a presentar el día de hoy es una investigación que hice en conjunto con la profesora Escudero. Fue una consultoría que hicimos para que nos solicitó el Ministerio de Salud y a través del PNUD en las cárceles acá pues de la República de Panamá. Esto lo hicimos en el 2022. Hay una publicación que está hecha a través del Ministerio de Salud, pues que es el que en verdad la Dirección de Penitenciaría había solicitado que se hiciera esta investigación, la cual titulamos pues Análisis de situación de la tuberculosis y el VIH-Sida en población privada de libertad para el 2022. Lo que nosotros en verdad hicimos fue un diagnóstico de salud de esa población en específico. Y nuestro trabajo, pues, llevó un enfoque cualitativo, un enfoque de revisión de la literatura previa de lo que había a nivel internacional y a nivel local, de la data a la que pudimos tener acceso a nivel nacional, lo cual sí que creo que fue el trabajo más difícil, obtener la data de a nivel nacional, porque muchas datas que ustedes encontrarán en esta investigación que tiene carencias, fue difícil obtenerla y como que por primera vez se puede decir que es una data que se trató de mantener de forma formal, ¿no? Y utilizando mucho el esfuerzo y el apoyo de todos los que trabajan en los centros penitenciarios. Y de antemano, pues sí quiero decir que tuvimos el apoyo del MINGOP para poder entrar hasta la propia celda y poder hacer las entrevistas directas pues, a los privados de libertad que nosotros en su momento escogimos al azar. Es así, pues, como ustedes ya saben, que la tuberculosis y ese binomio de tuberculosis y VIH, en muchas ocasiones están casados y es tan difícil separarlos. Es una enfermedad infectocontagiosa que se ha transformado en un gran problema de salud pública a nivel mundial y por supuesto nosotros al pertenecer al globo terráqueo estamos incluidos y no estamos escasos a esa situación. Sin embargo, la población privada de libertad, indistintamente cuál haya sido la situación por la que ellos quedaron privadas de libertad, cuál haya sido su problema social, porque el que están pasa a ser una población de categoría vulnerable, entra en ese rubro y por tanto va a estar expuesta a una mayor digamos, donde los determinantes sociales de la salud van a jugar un rol muy importante. Entonces, como citan o rezan, como digo yo, los ODS, que como todos sabemos, a veces son metas ambiciosas, creen, o el ODS 3 habla de garantizar una vida sana y promover el bienestar a todas las edades y de todos los individuos. Los privados de libertad son seres humanos. En este caso, nosotros, indistintamente porque estén privados de libertad, nosotros lo que estábamos mirando era ese diagnóstico de la situación de salud que ellos tenían en específico para el VIH y la tuberculosis. Nosotros vemos pues que para el 2015 había el plan
nacional que estaba trazado para controlar la tuberculosis hasta el 2022. Y aquí vemos cómo la incidencia que teníamos para el 2015 hacia lo que se espera tener en el 2030. Quieren que esta curva caiga, pero no es fácil que esa curva caiga. Vimos un bajón en la pandemia, pero en este periodo hubieron muchos matices que probablemente enmascararon el hecho de que tal vez no se reportaron o ante las medidas de bioseguridad que se tomaron no hubo una transmisión o no se hizo la detención de los casos y por eso se vio una caída. Sin embargo, normalmente todavía tenemos población que muere por esta situación y sobre todo cuando se combinan estos binomios. Entonces, en la resolución 739 que adopta el Plan Estratégico Nacional para el Control de Tuberculosis, pues ellos presentan esta gráfica y es una proyección hacia dónde queremos ir o hacia dónde está la Agenda 2030, hacia dónde van los ODS. Y todos de una u otra manera queremos contribuir para que esto se logre. Con estas investigaciones, que no son unas investigaciones súper, digamos, elaboradas o con una base, no voy a decir que es científica, porque sí tiene su base científica, sino que digamos con un rigor más exquisito, como nos hubiese gustado, nosotros tratamos pues de contribuir haciendo esto a que se visibilice, porque lo que da este diagnóstico de salud es una visibilidad de lo que existe realmente. Lo que nosotras encontramos allí, mi compañera Escudero y yo, en verdad fueron cosas que no pensábamos o nos imaginábamos que podían estar, pero no que cuando lo vivimos en la realidad lo palpamos. Porque sentarte en el mismo banco donde duermen o donde perecen por 20, 30 años un privado de libertad y que él allí mismo te comente un poco de cómo es el día a día allá adentro, pues te da un aprendizaje que no lo puedes captar a través de una lectura que hagas de una publicación. Entonces, dentro de este plan, ellos tienen pilares. Esos pilares, ellos dicen atención y prevención integrada de la tuberculosis centrada en el paciente. Este plan ellos establecían, y mire que ya este plan venció, que se diera una atención centrada en el paciente. Ellos también establecen que debería haber políticas para dar respuestas y que tuviesen el apoyo de la atención directa. Sin embargo, me quiero concentrar un poco porque incluso allí se hace mención de Indicasat. Entonces ellos hablan de innovación e investigación intensificada. Entonces yo pregunto ahora, porque como ahí mencionaron Indicasat, ¿dónde también están los números de las investigaciones? Pero también pregunto más allá, ¿tuvieron el financiamiento que se debió establecer aquí en las políticas para que se ejecuten esas investigaciones? Es verdad, necesitamos hacer investigación. Y yo iría al revés. Yo hubiese ido que el pilar número 1 debió de haber estado, porque para yo planear una atención y enfocarme en una prevención, en los 3 niveles de prevención, por ejemplo, que yo quiero ir desde la promoción o el tratamiento oportuno, o primero la protección específica, porque hay una vacuna, ¿sí? Entonces, yo debo de tener una base. ¿Qué tengo? ¿Qué hay? Pero los pilares van de esta forma y dicen pues que hay que hacer investigación. Ahora, para ponerlos un poco en contexto de cómo llevamos nosotros este estudio, que si han tenido la oportunidad de mirar un poco lo que publicamos, no lleva como una secuencia, digamos, como estamos acostumbrados a un paper, a una cosa de esta, sino que nosotros diseñamos la estructura como lo quisimos plantear.
Entonces nosotros colocamos un contexto conceptual y metodológico en la primera parte. Queríamos saber qué había, qué encontrábamos, con qué contábamos para tenerlo de base de partida. Entonces, allí pues nos dimos a la tarea de revisar todos los informes que había de ONU-SIDA, de la OMS, de la OPS, lo que había a nivel local, las investigaciones que se han hecho a nivel local, lo que había a nivel de los mismos centros de atención, las clínicas de atención, ¿no?, que hay en cada uno de los centros penitenciarios, qué data ellos nos podían facilitar. Luego nos fuimos pues a hacer un contexto general de país, de cuál era la parte epidemiológica, los datos que teníamos, ¿no?, nosotros, la incidencia, la prevalencia, qué regiones se daba más. Luego nos fuimos al contexto de las clínicas de atención de los centros de salud. Cuando hablamos clínica de atención de los centros de salud, no todos los centros penitenciarios están como la clínica La Virgen de la Merced en el complejo de la Mega Joya. ¿Ves? Para otros centros, la clínica era simplemente un pequeño consultorio con una silla, dos sillas, una para el médico o la enfermera, el que va a atender, y otra para el privado de libertad y el custodio de pie. En algunos lugares es así. Por lo menos en la Mega Joya pues está la Clínica de la Merced, que la verdad que nos colaboró muchísimo con toda la información que la doctora Bernardo nos facilitó y que allí nosotros también contamos aquí con el apoyo del magíster Felipe, porque él estaba encargado también de lo que era la dirección de centro penitenciario, algo del, no recuerdo el nombre exacto, pero tiene que ver con los centros penitenciarios del Ministerio de Salud. Entonces, luego vimos la situación epidemiológica que se estaba dando y al final dimos unas consideraciones que eran nuestras recomendaciones para las autoridades. Pero eso fue en el 22, ya estamos el 25 y no hemos recibido un llamado, no hemos visto que se haya implementado. De hecho, sí, un estudiante mío de la maestría, Felipe, él hizo una intervención puntual ahí en la Joya, que hizo un muy buen trabajo, pero con el personal que trabaja, no directamente con los pacientes. Entonces, bueno, el objetivo que nosotros teníamos era hacer ese diagnóstico, ¿no?, situacional de la población privada de libertad, específicamente para estas dos patologías. Miramos variables como la situación general del país, datos de la población, información sociodemográfica, económica y de salud, los centros, el contexto histórico, datos de la población, la estructura, la situación del VIH, y la situación de la tuberculosis y un poco el marco legal. Acá yo estoy haciendo un poco un condensado porque en el documento pues verán que están las normas, las leyes, lo que existe, ¿no?, referente a este tema en el país. Y también no lo habíamos visto mientras hicimos la revisión, que hubiera una condensación en un documento de por lo menos algo que te acerque a las estructuras de todas las cárceles que tiene el país. En ese documento nosotros tratamos de hacer, pues, colocar algo de cada uno de los centros penitenciarios que hay acá en Panamá. Entonces, en ese momento comparábamos con la pirámide de población de país, que todavía sigue siendo una pirámide de base ancha, donde la población tiene mayores necesidades. ¿Y por qué comparábamos con esto? Decíamos, bueno, la población en el centro penitenciario también está en la mayoría en ese grupo de edad productivo, en ese grupo de edad donde las necesidades fisiológicas son más demandantes. Y cuando traigo a colación eso es porque luego más adelante verán que uno de los factores de riesgo o donde ellos más estuvieron sometidos y por los cuales se contagiaron fueron las múltiples relaciones que tienen sin protección dentro de los centros. Entonces, cuando uno está en esa edad, es una edad donde uno tiende a tener más relaciones sexuales.
¿sí? O está más activo sexualmente. Bueno, no quiero decir esto y que luego la gente me tire y dice qué pasó, que los otros, pero me refiero que hay una mayor demanda también de que el individuo quiere probar algunas cosas, el uso de sustancias ilícitas, el uso de, por ejemplo, todavía a veces no hay una suficiente madurez, ¿no? Porque recuerden que a los 18 años aquí entran para estos que nosotros hicimos esta investigación, habían casi 19.000 privados de libertad, casi 1.000 eran mujeres y el resto, pues la mayoría eran hombres. Y entre las edades de 18 a 45, 50 años. Entonces, es una población, pues, y vemos que acá teníamos algo de la esperanza de vida, como ya sabemos, esperanza de vida es que a partir, es un indicador a partir del momento que la persona nace y todas las circunstancias, ¿no?, que llevan a que él pueda tener. Y en este caso, pues las mujeres siempre tenemos un poquito más de esperanza de vida que los hombres, y a veces, pero hay situaciones siempre relativas, ¿no?, para que esto se desencuentre. Bueno, esto era cómo andábamos nosotros en país, la tasa bruta de mortalidad para este tiempo, que aquí, pues, por supuesto, agarró un pico porque estamos en el tiempo de pandemia. Quiero aclarar que nosotros hicimos esta investigación en plena pandemia. A pesar de todo, nosotros estuvimos allá, todavía estábamos, pues, con lo de la pandemia, porque esta publicación tiene 2022, pero nosotros ya habíamos estado desde antes. Y verán, pues, aquí todo lo que son los centros penitenciarios que tenemos en el país. La mayoría se centran en la provincia de Panamá. 7 centros tenemos acá, hasta aquí el centro de detención de Punta Coco, y la ubicación, pues, de cada uno de acuerdo a la región geográfica. A junio del 2021 era lo que ya les había adelantado, esta más o menos era la población que existía en los privados de libertad, sí, casi 19.000, 17.739 eran hombres y 989 mujeres, y la mayor concentración de estos estaba en la Mega Joya, la Nueva Joya, la Joya y la Joyita, lo que se conoce como el complejo de la Mega Joya, ¿no? Y para ellos habían 326 custodios. Dentro de los privados de libertad, los hombres tenían el mayor porcentaje de contagio en todos los centros, y por supuesto que esto va a ser proporcional en el sentido de que si la población es mayormente hombre, entonces ellos tenían el número más alto. Sin embargo, las condiciones de precariedad, de hacinamiento que se apreciaban en el centro Cefere eran espantosas. Acá yo siempre, pues, acompaño, porque nosotros hicimos o evidenciamos y colocamos aquí fuente del Ministerio de Gobierno, porque nosotros, para poder tomar las fotos, teníamos que solicitar el permiso. O sea, no teníamos acceso a una cámara. De hecho, todo lo que nosotros transcribimos manualmente, porque no entramos ni siquiera con un lápiz, con una grabadora a la celda, entramos prácticamente con la ropa que era como el screw que ella tiene, y nosotros no llevábamos nada, no aretes, no prenda, ni siquiera colita para agarrarnos el cabello nos dejaron entrar. Entonces era, pues, un poco lograr de memorizar, y luego cuando salíamos ahí nos poníamos a transcribir de una vez, pues, para que la memoria no nos fallara tanto con lo que ellos nos decían. Y en cambio, este es el femenino. Es espantoso, pues, tanto por fuera como por dentro. Cuando caminábamos por los pasillos, pareciese que estuvieras caminando en un lago de aguas negras, porque eran aguas negras lo que había, y estrechitos, y bueno, difícil, ¿no? Pero lo que más importante para nosotros fue que nos dieron el acceso.
Aquí paso yo a definirles pues lo que nosotros le llamamos clínicas de atención, que ya se los había mencionado. No es que son unas clínicas que se imaginen que tienen todo. La más grande sí es la Clínica La Merced, en el complejo La Mega Joya, que sí hay diferentes disciplinas que atienden allí y tienen algunos servicios. La mayor dificultad para ellos es la escasez de custodios. La escasez de custodio porque, por ejemplo, los multidrogoresistentes que tenían que llevarlo para aplicar medicamentos, si no había custodio no iban. O el medicamento que quien se lo facilita es el custodio. El custodio se lo da el líder de la celda. El líder de la celda se lo tiene que dar al paciente, pero si el paciente no tiene plata para pagarle por el medicamento y no es de su misma línea, entonces no recibe el medicamento. Igual, y esto califica para todo tipo de medicamentos, para los hipertensos, para los diabéticos, o sea, todo allá es un mercado de supervivencia. Entonces, eso se da y eso se sabe, ¿no? Entonces, bueno, quería ponerle lo de la clínica de la Merced porque se ve así como muy bonita, no sé qué, la estructura no está mal, la verdad. Y bueno, quiero decirles, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de ir a la Mega Joya. La Mega Joya sí que tiene unos consultorios muy bonitos y tiene un área de clínica de atención muy bonita, sin embargo no se está utilizando. Para este tiempo nosotros fuimos allá porque la estaban habilitando, habían habilitado un pabellón para tenerlos de aislamiento por lo del COVID. Y ese era otro problema, porque si usted es de esa pandilla, el otro es de esa pandilla, pero había un solo lugar de aislamiento, este decía, no, me quedo en la población general, no quiero ir al aislamiento allá porque allá me van a matar. Entonces era difícil tener lo que era el aislamiento. Verán algunas fotos que son fotos que se nos permitió tomar. En algunos lugares las fotos nos las tomaron las custodios, en algunos otros centros que no estaban, a los que nosotros no tuvimos acceso, pero aquí nosotros hicimos una caracterización de las condiciones de vida dentro de los centros penales y las perspectivas de los privados. Esto es literal. Por ejemplo, cuando le preguntábamos condiciones de la celda, ellos decían, es difícil tener un mínimo de privacidad, así como la convivencia con otros internos que no les gusta limpiar. Nos turnamos para hacer la limpieza de la celda. No es fácil, ya que a muchos les toca dormir en el piso y algunos en hamaca. Ellos decían que era difícil poder tener pues medidas ustedes sabemos que la tuberculosis y muchas otras enfermedades infecciosas están relacionadas también a lo que es el cuidado del medio ambiente donde se habita, ¿no? Con referente a la parte de las condiciones de alimentación y acceso de agua potable, pues no tienen acceso al agua potable todo el tiempo. Yo debo tener doble ración y casi nunca me llegan, se quedan en el camino. Porque ustedes saben que estos pacientes en estas condiciones necesitan tener una alimentación que cubra esa necesidad o ese déficit que ellos tienen. Sin embargo, de la cocina, el médico sí daba las indicaciones, o el nutricionista, porque incluso en la Mega Joya había nutricionista, daba las indicaciones de lo que debía comer el privado de libertad, por ejemplo, que tenía tuberculosis, VIH o diabetes. Sin embargo, quien reparte la comida a cada uno de las celdas, de los pabellones, es otros privados de libertad que tienen buen comportamiento. Pero entonces pasaba esto, ¿no? No nos gusta que la comida nos las lleve el privado de libertad de otros pabellones, no llega completa. No hay variedad casi de la comida, la verdad esa comida llega en tanques, a veces ni alcanza. Sin embargo, el 60% decía que había mercado extraoficial. Pues allá se vendía pescado frito, patacones, hojaldra, todo eso. Y se paga por yape. Entonces, ellos decían, no hay gana, pero aquí se consigue de todo. Entonces, eso nosotros lo valoramos como que la percepción de existencia de mercados extraoficiales por la población privada. Así que ellos, pues, esta es porque, como les había contado, nosotros hicimos una parte cualitativa, ¿no? Interacción con ellos y con referente a las condiciones de salud,
Dice, es urgente que se reinicien las clínicas de la Nueva Joya. Están allí y nadie atiende. Mejorar la entrega de medicamentos ya que hay retrasos. Solo una vez al mes viene el médico a la clínica y una vez a la semana los medicamentos. Llevo mucho tiempo detenido, tengo tuberculosis, recibo medicamentos a diario, pero cuando me trasladan me mezclan con otros. Exactamente. Soy hipertenso y a veces me quedo mucho tiempo sin tomar la medicina, porque aquí no hay, a veces le compro a unos compañeros, solo me dan la del VIH cada 2 meses y si mi familia no viene no tengo medicamentos para la presión. O sea, son algunas de los extractos y bueno, es mucho porque nosotros la verdad que sin embargo, desde el punto de vista epidemiológico, la tasa de incidencia y prevalencia de tuberculosis para este periodo, vemos pues que más o menos andaba rondando los 46, aquí hubo un pico en 2017, sin embargo, había bajado, creo que les decía que en el 2020 hubo una baja, pero no sé si eso es un enmascaramiento de que no se estaban haciendo los diagnósticos o que no se estaban haciendo pues, las pruebas. Y el pico más alto de la tasa de incidencia de tuberculosis por región lo presentaban Cunayala, Bocas del Toro, en Veragua, las áreas indígenas. Y por regiones de metropolitanas de salud, vamos a ver que en los privados de libertad la parte más alta siempre va a estar en la región este porque es donde tenemos la mayor cantidad de población. Entonces, Cunayala siempre pues marcando alto el área indígena, Bocas del Toro, y tenemos que asimismo pues de acuerdo al centro penitenciario, cómo estaba esa tasa, pues habían al momento 511 que estaban diagnosticados, pero hay una situación que se da también en estos lugares, que es que las personas a veces egresan del centro penitenciario, pero luego cometen otro delito y regresan. Entonces, cuando egresan, ya salió de acá del sistema, pero mientras él salió, los meses que estuvo afuera, no tuvo el control del tratamiento para la tuberculosis o para el VIH, y nuevamente cuando regresa en otras condiciones. Y ellos pues ven que los rangos de edades, la mayoría, están pues en edad productiva, y para cada año la cantidad pues, de casos nuevos, tanto como para hombres como para mujeres, estas tasas pues, por cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos también, esta parte es de acuerdo a su condición de egreso en sí del programa, o sea, los que eran los curados, tratamiento concluido, éxito del tratamiento, que ven que la tasa de éxito del tratamiento es la suma de los casos curados más los tratamientos completos, los fusionamos. Pérdida del seguimiento, si se habían reportado un par de muertos, algunos que no se habían evaluado en tu periodo y entonces iniciaban. Tratamos pues de, incluso excluimos a los drogoresistentes en este caso. Eran pocos, pero sí habían drogoresistentes. Y nosotros, en el área de aislamiento, para ese momento, todos prácticamente los que estaban, un gran porcentaje, estaban diagnosticados con tuberculosis que ingresan al área de aislamiento. Eran pocos los que no iban, pero en su mayoría sí estaban en el área de aislamiento, porque ellos, todos los que eran sensibles y los tuberculosis resistentes, eran trasladados, pero existía el problema que les comenté hace un rato, que ellos no querían que los llevaran al área de aislamiento porque se formaban guerras. Y entonces ellos dicen que no lo iba a matar la enfermedad, pero que lo iba a matar el compañero de la celda. Así que igual hay datos de la incidencia de los privados de libertad, de acuerdo a la República de Panamá, de acuerdo a los años que nosotros estuvimos revisando, que fue del 2015 hasta el 2020, era la información que había, y cómo estuvieron pues los nuevos casos y los casos que ya existían, ¿no? Para la oración
privada de libertad, ¿no? Cómo se mantenían para cada área. Excluimos, en algunos sí excluimos los adolescentes, porque nosotros ahí sí no nos dejaron entrar. No tuvimos acceso, no nos dieron acceso a la población de adolescentes. Y ellos, pues, en su mayoría, sí está, digamos, que reciben la terapia, por ejemplo, retroviral, casi todos. Sin embargo, esto es, bueno, no quiero como decirlo así abruptamente, pero es lo que está en papel, que reciben el tratamiento o que el tratamiento se lo han indicado. Sin embargo, la realidad, si comparamos con el análisis que hicimos, cualitativo, directo, aquí puede verse, ok, hay un buen porcentaje, una cobertura alta con el tratamiento, pero ¿qué tan fiables son estos datos de que ese tratamiento está llegando como debe llegar? Ahí es donde hay mucha ambivalencia y el sesgo, pues, de la información. Los pacientes, pues, con VIH-Sida atendidos estaban en la mayor parte La Joya, La Joyita y en la Nueva Joya, que más o menos ellos dicen que trataban de balancear. La peor condición en La Joyita. La Joyita era la peor, es la peor condición ambiental que hay, y ellos pues lo decían, ¿no? Los pacientes lo decían. Y acá tenemos pues por cuáles eran los factores de riesgo. Estos datos son para lo que es el Centro Médico de la Merced, que era donde tienen mejor estadística, o llevan mejor los datos, donde más aceptan abuso sexual, ser bisexual, hombre que tiene sexo con hombre, y múltiples parejas, pues era como el factor de riesgo que ellos más hacían mención, algunos porque ya se habían sido trabajadores sexuales, y menos eran por el uso de drogas. La mayoría, por ejemplo, este es el caso para el VIH, ¿no? Era porque ellos tenían múltiples parejas. Dice que adentro se tiene pues muchas parejas dentro, parejas hombre con hombre, porque toda la población es masculina, así que, y ellos pues acá los atendidos, de acuerdo al de dónde, la joya, la joyita, está un poco más por aquí, y la nueva joya, de dónde eran, nuevos en el año, nuevos en la continuidad, o si eran reingresos, como ya les comenté, algunos pues salen y reingresan. Otros también les llegan, por ejemplo, del Santo Tomás, y mientras lo llevan allá, en Santo Tomás le estaban dando el tratamiento, pero cuando llegó allá no lo registraron como que era un paciente con tuberculosis y que tenía tratamiento, entonces queda una ventana ahí hasta que nuevamente se inicia el tratamiento. Entonces saben que es importante la adherencia al tratamiento para que este funcione. Entonces acá los centros penales que más albergan esta patología, pues ya les había mencionado eso, las regiones de salud también les mencioné, la región de Panamá Este. Los más afectados en el grupo de edad son los de 15 a 49 años y bueno, ellos tienen numerosos problemas de salud, los cuales pueden verse agravados por las asignaciones presupuestarias a las instituciones involucradas en el abordaje de la atención. El presupuesto siempre era un determinante en esta, pues no es prioritario. Si hay que recortar en el presupuesto, ya sabes por dónde van a empezar a recortar para lo que se considera menos prioritario. Y la mayoría de las infraestructuras penales panameñas están deterioradas. En las visitas se evidenció que existe una gran precariedad en las instalaciones, incluyendo las propias clínicas de atención, que no cuentan con los recursos necesarios para brindar una atención mínima a los privados de libertad, de saneamiento ambiental inadecuado, las áreas en donde habitan son oscuras, están mal ventiladas y sucias, la disposición de basura no contribuye, o sea, es increíble porque estás durmiendo aquí, tienes la basura aquí, tienes el inodoro allá tapado, está lleno de aguas negras, bueno, ahí mismo te dan tu vasija, tienes que comer. Entonces, bueno, es lo que hay, ¿no? Entonces no somos quien nosotros para juzgar a la persona porque está allí por lo que haya hecho.
Existen otras condiciones que también afectan la salud de los detenidos, que son la escasez de agua potable. Ellos a una vez al día tienen que recolectar el agua, se enferman. Dice que cuando se enferman tienen que gritar, 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 gritar hasta que el custodio ver si se cansa y viene alguien o alguien los alivia ahí, o siempre ahí adentro hay quien tiene como medicamento, como ya le dije, hay un libre mercado y pues la automedicación, ¿no? Grandes problemas con el abastecimiento de agua. No disponen de agua todo el día, la reciben racionalizada y deben tener sus botellas para poder tener agua para consumo. Esta particularidad de escasez de agua potable también afecta a los propios trabajadores de la salud. O sea, que las propias personas que trabajan ahí adentro también se ven afectados por esta situación. Muchos profesionales de la salud no quieren ir a trabajar ahí adentro. Ustedes saben que allá las condiciones son específicas. Por ejemplo, no se puede entrar con un teléfono. O sea, hay que tener muchísimas medidas de seguridad y estás expuesto también, ¿no? A, bueno, son los casos porque ahí tienes que aceptar a muchas personas. Y nosotros, pues, fueron algunas de las consideraciones finales que le dimos a MISA, realizar una reestructuración o modernización de los sistemas de información en los programas de tuberculosis y VIH. O sea, es que no hay como un registro sistemático que tú puedas ver, o sea, hubo que ir, nosotros realizamos expedientes por expediente, las estadísticas, para poder llegar a los datos, lograr que MINSA Nacional contrate y capacite personal de salud, ¿no? Para estas áreas, lograr mayor coordinación interinstitucional con el personal de seguridad y la Policía Nacional, ya que son entes pues, importantes del proceso de seguimiento que llevan estos pacientes. Dentro de la Merced se requiere contar con los servicios que indiquen la norma, nutrición, trabajo social, salud, o sea, lo que está establecido en la norma, porque es que la norma existe. Y se recomienda que el Estado no siga ignorando sus propias directrices, porque tomen acciones, está escrito, pero no está el accionar, y vigilar que se les den los mantenimientos a las instalaciones. O sea, se hace una instalación porque la mega joya, voy a decir, entre comillas, está bonita, porque nosotros fuimos todavía, pero si seguro no se le va a dar el mantenimiento, va a terminar pues en cómo están las otras. Bueno, fue un poco un resumen de lo que hicimos. Igual no para aburrirlos tanto también con tanta cosa. Así que, como me dijo Goodrich, más bien pues hagan sus preguntas para ver qué les gustaría saber, ¿no? Porque de lo que nosotros hicimos. Fue una consultoría donde no nos dijeron nada. Nos dijeron, queremos saber cuál es la situación de los privados de libertad con tuberculosis y VIH. Entonces nosotros partimos no nos dieron directrices de qué querían, nada más nos dijeron, queremos este producto. Y luego, bueno, sí se sintieron satisfechos, la verdad que me complació, al final yo no me sentía muy satisfecha, quería como hacer más cosas, pero los tiempos también cuando haces consultoría son muy puntuales, ¿no? Pero creo que es un documento que recoge algo de información de los centros penitenciarios, pues, y de esta población acá en Panamá. En el caso de los decesos de los privados de libertad, son reportados como decesos de pacientes en caso de que sean con tuberculosis o por otras causas, o los reportan como comorbilidad VIH-tuberculosis. Bueno, interesante tu pregunta. Nosotros, lo que me viste que mencioné que hubieron unos decesos, eso pues ellos tienen un libro de registro, y en ese libro de registro ellos tenían pues que eran pacientes que estuvieron en el tratamiento, ¿no? Que estaban con tuberculosis y VIH, escritos ahí, porque eso tiene un proceso legal, o sea, diferente a cuando es un paciente acá afuera, allá, sacarlo, el no sé qué. Entonces ahí solo está registrado que era un paciente que tenía tuberculosis. Yo no te puedo decir exactamente, por ejemplo, en el parte, si decía en la hoja, el certificado, perdón, de defunción, cuál diagnóstico, porque en el expediente solo colocaban pues que el paciente era del programa y había fallecido, literal, o sea, no decía
Ni siquiera si falleció Por la causa de la enfermedad. por la actividad, perdón, por la enfermedad, o fue porque tuvo, qué sé yo, un evento extra, que lo asesinaron o lo que sea, pero no lo dice. Solo decía fallecido, porque nosotros, o sea, lo que pusimos aquí fue lo que pudimos sacar de cada uno de los registros, de lo que había en los expedientes, de lo que buscábamos, de lo que tenían en los informes. Y bueno, y no creas que cuando llegábamos, pero porque nosotros sacamos expedientes al azar para mirar un poco así, porque tampoco era que teníamos todo sacamos muchos expedientes al azar para revisar cómo se daba el tratamiento y cómo se daba la atención. Entonces, allí fue que nos percatamos que sí, muchos se les da la indicación, por ejemplo, la nutricionista era muy buena, les mandaba todas las, pero eso no era lo que realmente le llegaba a ellos. Entonces, yo creo que cuando haces una investigación, una cosa son los números fríos. Los números son fríos, puedo hacerlo hablar, la incidencia, la prevalencia y todo lo demás y eso. Sin embargo, es cómo hago hablar esos números, cómo transmito qué quieren decir esos números en la realidad. Entonces yo pienso que con esta investigación nosotros buscamos un poco eso, pues, hacer esa parte y verán pues en el documento que hay mucha redacción literal de lo que ellos decían. Por ejemplo, uno de los que yo entrevisté, pues que él estaba por homicidio y me contaba todo lo que ha pasado, estaba ya con enfermedad renal, sin control, a la vista lo ves, todo el déficit que tiene, ¿no? Pero él decía que si no era pues por la atención que le daba a su compañero de celda, y quiero que sepa que privados de libertad no solo crean que son de las clases más bajas, ahí tuvimos, entre los que sacamos al azar para entrevistar, pues tuve un privado que me dijo, sí, yo tengo 2 maestrías, trabajaba para una organización, bueno, no es, me interesa porque estaba, ¿verdad? Pero esa persona, debido a su nivel de educación, proporcionó mucha información porque de las condiciones ambientales, por ejemplo, del saneamiento y eso, porque él a lo mejor entendía un poco de qué iba nuestra investigación. Por supuesto que todos aquí antes de participar, pues tenían que dar su consentimiento, firmar su consentimiento, al igual que nosotros tuvimos también entrevistas con todos los directores de los centros penitenciarios y a ellos también les pedíamos información y tuvimos que lograr primero el apoyo de ellos para poder que el personal nos diera información. Entonces, pues fue un trabajo grande que mi compañera y yo pasamos muchas noches transcribiendo y mirando detalles y por supuesto que cuando juegas con los tiempos estás siempre presionado. Así que bueno, no sé, espero que aporte algo. Sí. No sé si nos puedes comentar más sobre el tema de por qué la población indígena tiene mayor número de tuberculosis. No sé si nos puedes comentar algo de eso. O sea, las cifras, ¿no? Sí, bueno, a nivel ya nacional, la población indígena siempre es una población vulnerable, tiene mayores carencias, tiene, si lo vemos el punto de los determinantes, como hablaba la LONDE, la accesibilidad a los servicios de salud, la de ellos siempre es más limitada, hay menos controles y por cultura la población indígena vive más en comunas o más, digamos, juntos y ¿cuál es el mayor factor de riesgo para la tuberculosis? Pues que se transmita, ¿no? Por su medio de tipo de transmisión por gotitas es el hacinamiento. Y ellos eso está arraigado en la cultura que ves, si la población indígena cuando migra hacia acá, ellos viven en un apartamento y viven muchos juntos. Entonces, si vivimos en un lugar que no hay ventilación, no tengo acceso a los controles de salud, y por supuesto va a salir harto porque su población es menor, pero al ser menor, pero si de esa población menor, por darte un número, si 500 habitan y de esos 500 tienes que 200 y tantos se han contagiado, eso te va a disparar la tasa, tanto la prevalencia te la va a disparar. Entonces es multifactorial. En estas áreas es multifactorial y va a estar siempre, digamos,
condicionada a otros determinantes y no necesariamente al determinante en sí de ser indígena. O sea, no como por ser indígena es que ya yo tengo un mayor riesgo de desarrollar tuberculosis. No, son las condiciones que rodean el hecho, la parte cultural de donde yo vivo, lo que hace que eso se transforme en un mayor riesgo, ¿no? Para que esté expuesto y desarrolle la tuberculosis. Y como ya conocemos lo que son los factores de riesgo, bueno, es lo mismo, riesgo, factor de riesgo, ¿no? Los factores de riesgo que ya están probados, que se sabe que uno de estos es el hacinamiento para que se desarrolle la tuberculosis, entonces vemos que se da en estas poblaciones. Recién acabo de hacer un estudio de leishmaniasis, factores socioculturales que influyen. Lo hice en Bajo Bonito y me fui a vivir a Bajo Bonito un tiempo, dormía en el suelo y todo lo demás para captar qué pasaba allá. Entonces me he dado cuenta pues cómo influye, ¿no? el medio ambiente en algunas cosas o algunas cosas que nosotros pensamos que son así, pero que en verdad no son así. Porque hasta como uno dice, hasta que lo vives, entonces es un poco, bueno, a veces digo que no me gusta la parte cualitativa, pero esa parte de los estudios etnográficos así, como que el contacto, también me atrae un poco. ¿Los aburrí? Doctora Dinora, creo que tengo una pregunta en web, porque Sí. los micrófonos están abiertos, pueden abrirlos y hacer la pregunta directo. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Ok, por acá la doctora Celia Cordero de Aplafa. Bueno, aquí tenemos un diagnóstico, algo de un diagnóstico de salud, que nos introduce en esta temática y en esta problemática que tenemos en los centros penitenciarios. Faltaría ahí también saber las comorbilidades de esto, pero bueno, en cuestión de accesibilidad a la información y a los datos es comprensible, ¿no? Para saber esto, pero es que ya tenemos el diagnóstico, ahora nos faltaría hacer algo intervencionista, ¿cierto? A nivel mundial, lo que es el programa de centros penitenciarios saludables. Y como bien conclusiones estuvo abordando la investigadora, hay que poner ya en función del gobierno, esto es verdaderamente es un arma para que, diagnóstica, para que puedan tomar decisiones. Pero estas decisiones tienen que estar basadas en no solamente la población intrapenitenciaria. No sé si me escuchan, es que estoy en el metro. No es solo intrapenitenciaria, porque a estos pacientes que están dentro del centro penitenciario lo van a visitar personas. Y si no tenemos una adherencia a ese tratamiento, a esta persona que debe de hacer su tratamiento para no llegar a transmitir la enfermedad, pues entonces está transmitiendo una enfermedad a esos mismos que están llegando y que lo están saludando y lo están viendo y lo están llevando entonces a la comunidad. Entonces esto es en cuestión de tuberculosis, tenemos una problemática ahí que no es solamente dentro del centro penitenciario. Y lo otro es que hay un cuadro que ha presentado la investigadora donde en los factores de riesgo dice un 30 y tanto, creo que es un 34% lo que evidencia que no se sabe el factor de riesgo. Ahí también tenemos una problemática. No se sabe cómo fue que llegaron a tener la patología del VIH. Pues pienso que sí, ya tenemos el diagnóstico en mano, que es el instrumento que nos dice, estamos mal, bien mal, bien mal. ¿Qué vamos a hacer posteriormente
Estamos bueno, esta es una reunión que hay también personas que pueden ser decisores para poder actuar sobre esos centros, pero que además nos den algo para que no se nos vaya esto para lo que es la población, las comunidades y demás. Eso es lo que quería decir. Bueno, sí, gracias, Celia, creo que era. Sí, no, lo que planteas, como toda investigación, la investigación arroja información, datos, y luego tienen que venir las intervenciones, tienen que haber los programas, las políticas y tiene que haber el recurso. Tiene que haber el recurso para ejecutarlo. Es verdad, podemos ver un montón de publicaciones que se hacen, un montón de investigaciones. De hecho, puedes ver que, bueno, gran cantidad del presupuesto dice, sí, salió el paper publicado en el New England y dice no sé qué, pero sí, ¿y qué pasó después de eso? Entonces, lo que ella dice tiene toda la razón, ¿no? Hay que mirar después viene la parte operativa, que en verdad es, yo siento que las partes operativas deben de ir prácticamente casi de la mano, terminando de hacer la investigación. Toda investigación, de hecho, debería de presentar un plan estratégico para buscar solución a el problema que ha identificado, a las conclusiones de su investigación, sean etiológicas, de la parte biológica, ambiental. Hoy en día hablamos del One Health, o sea, nosotros hablamos, ya nosotros no somos como individuos, el medio ambiente, los animales, todo, ¿ves? Todo es un solo conjunto. Entonces, una investigación en verdad que no presente un plan a seguir o que aporte reflexiones que hay que tomar, y que los tomadores de decisiones no simplemente te paguen una consultoría, sino que luego acaten lo que salió de esa consultoría. A mí en lo particular sí me duele porque indistintamente de lo que nos pagaron, que fue mucho, no tengo problema en decirlo, fueron $8,000. Entonces, es todo eso que nosotros las noches, el ir, el estar, el sentir esa ansiedad de que ibas con un solo custodio y te iban a meter a un pabellón, y cuando íbamos entrando, créanme, yo no sabía si hacía así, porque después de esa puerta de hierro de seguridad yo tenía que entrar a un pabellón que había un montón de hombres y súper hombres que estaban ahí, que se veían, estaban jugando fornidos, y nosotros entramos ahí. Entonces, pero fuimos, la verdad que esa gente nos trató muy bien, con mucho respeto. Es más, agradecieron que nosotros fuéramos a sentarnos porque ellos ni siquiera tienen un colchón para dormir, o sea, duermen es encima de unas bancas que se hacen de cemento. Eso es lo que tienen. Entonces, pues... Doctora Dinora, muchísimas gracias por la presentación. Tenemos tiempo reducido, obviamente. Los invitamos a seguir haciendo las preguntas directamente a la doctora Dinora. El salón tiene un poquito más de tiempo, pero sí tenemos, por los invitados de afuera que tenemos, respeto del tiempo de todos, y tenemos reservado para la presentación solamente 1 hora. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a Indicasar, y los aplausos son suyos.